Lo cierto es que hay una mirada crítica que proviene del seno del kirchnerismo y que la tiene el ex secretario de Comercio Interior, funcionario de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno. Lo vimos estos días en algunos medios nacionales y tiene la gentileza de atendernos. Moreno Hernán Funes, por Radio 2 de Rosario. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, igualmente, muchas gracias. ¿Cómo evalúa la estrategia del gobierno, la económica y la sanitaria hoy? Mire, la sanitaria cometió un error de base, es pensar que había una dicotomía entre salud y economía. Eso es una barbaridad, porque hubo un ministro de salud extraordinario del gobierno del general Perón que se llamó Carrillo, que enseñó al mundo que para tener buena salud hay que tener buena economía. Así que ese disparate de ponerlo como dos polos antitéticos fue el error de base que cometió el presidente Fernández. Pero fue lo primero que hizo, porque recibió un respaldo absoluto con la cuarentena, con el confinamiento estricto. Claro. Fue la primera decisión, ese jueves que dijo, bueno, dentro de una semana, unos días, etcétera, etcétera. La primera. Después cometió errores conceptuales clarísimos, cuando dijo en esa misma conferencia, le agradezco al grupo de expertos. ¿Te acordás que la palabra experto era la palabra más utilizada, porque parecía que había los sabios del Sion, tipo 5, 6, 7, 10 expertos que sabían todo? Claro. Y 3 o 4 conferencias después dijo, no, la verdad que del coronavirus es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Por lo tanto, no puede haber expertos de un tema que no se sabe. A partir de que dijimos eso, los expertos fueron saliendo de escena porque no había ningún experto. En todo caso, lo que había era cabezas más preparadas para entender el tema. Y ahí a ser experto significa que sabes todo sobre el tema. Todo lo conocido, al menos. Bien, acá como es un tema absolutamente desconocido, ¿qué se puede saber? Entonces, ya de arranque, el presidente comete 2 errores garrafales. Confundir una dicotomía donde no la hay, plantearla donde no la hay, una cosa casi tonta. Y la segunda es basar sus definiciones y acciones en un grupo de expertos que no era tal. Con lo cual el abordaje que hace el presidente de la temática es un abordaje muy menor, casi de un aficionado. Precisamente la política es tan compleja, porque es el método de selección de los que llegan. Todos jugamos al fútbol, yo supongo que vos también jugaste al fútbol en algún momento de tu vida, si bien hay varones que no les gusta el fútbol, y es entendible, la mayoría de nosotros hemos jugado al fútbol. Ahora, de ahí a jugar en primera, hay una distancia abismal. No sé si alguna vez hiciste un picado con algún muchacho que jugó en primera. Sí, no la pasás bien, la pasamos bien. No la pasás bien. Ahora, Alberto Fernández, jugó en primera, porque fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner en la salida de la crisis 2001-2002, fue jefe de gabinete, entiendo el hombre que era importante. ¿No tiene experiencia para jugar en primera? Ahí hay un error que hay que entender. Él era jefe de gabinete de un presidente que no precisaba jefe de gabinete, porque lo hemos contado hasta al cansancio, que Kirchner hablaba hasta con los directores nacionales, no con los ministros, secretarios, subsecretarios, hasta directores nacionales le llamaba, digamos. Entonces, si vos me decís, a ver, mostrame una foto de una reunión de gabinete de Kirchner, o una reunión de gabinete presidida por Alberto. Entonces, Alberto, si bien tenía el rango de jefe de gabinete, que tiene la administración del presupuesto. Es la administración del presupuesto, es lo mismo que vos pienses, que tu secretaria, que lleva tu agenda, es la que hace la agenda. Hace la agenda en términos de que registra las audiencias que tenés y te mantiene al tanto. Pero la agenda la hace vos, objetivamente. Después, está bien, hay una diferencia abismal entre pasar en limpio las cosas y hacer el rol de secretario a construir la política. Alberto Fernández no estuvo nunca en ninguna decisión importante del gobierno de Kirchner. Si no, decime una voz. Decime, mire, Alberto Fernández tomó esta decisión, que fue trascendental para el destino de la patria. El gobierno de Kirchner, todos lo sabemos, tenía un ministro de Economía
que le generaba los equilibrios macroeconómicos indispensables para poder tomar decisiones. Indispensables. La Argentina no se puede administrar con déficit fiscal y con déficit del sector externo. Nosotros teníamos superávit gemelo, esto es, superávit fiscal primario, recaudabas más de lo que gastabas y te alcanzaba para pagar los intereses de la deuda, y tenías una balanza comercial importante en términos de saldo que te permitía compensar el resto de los componentes del sector externo que estructuralmente tienen un signo negativo. Entonces, a partir de ahí vos definías. ¿Con quién definía Kirchner? Con De Vito. No definía con Alberto Fernández. Y si no, que alguien, mirá, yo estuve ahí, así que te hablo con conocimiento de causa, no es que estuve. Seguro. Así que sé de lo que te estoy hablando. Ese es el primer tema. Por lo tanto, cuando yo te digo que hay un problema de entender la situación de Alberto Fernández de base, y bueno, estamos en un tema serio, porque empezamos a hablar del tema de la aptitud. De la aptitud. Y bueno, ahí empezamos, claro, cuando vos tenés que tomar decisiones sobre temas que vos conocés, apelás a la experiencia. Y decís, por este camino me fue bien, por este camino me fue mal, voy por el que me fue bien. Cuando tenés que encarar un tema nuevo en tu vida, para eso es importante la doctrina. Para eso es importante la doctrina. Y ahí es donde vos tenés un marco conceptual que te permite encarar la temática novedosa sobre determinadas bases firmes. Entonces vos decís, mira, ¿qué dice la doctrina? Que enseñó Perón: nunca conduzca desde el miedo, persuada. Entonces vos tenés un tema nuevo, hay un virus, no sabés cómo es. Lo único que no tenés que hacer es meterle miedo al pueblo. Es un error garrafal. Y lo primero que hizo Alberto Fernández es meterle miedo al pueblo. ¿Te acordás cuando decía no salgan, que el virus lo va a atacar? Parecía que doblaba vuelta a la esquina y ya, ¿te acordás? Sí, que el virus no nos busca a nosotros, sino que nosotros buscamos al virus. Es una frase que repitió el presidente durante todos estos meses. Es decir, usted dice que Alberto Fernández no tomaba decisiones en el gobierno de Néstor Kirchner, que las hacía el presidente Julio de Vito, y entiendo Roberto Labaña por el mérito que usted le entrega a quien fuera ministro de Economía. Y Cristina, en la presidencia de Cristina, porque hoy es vice, también tiene experiencia, tiene bagaje, usted fue funcionario de ella, no sé qué rol ve hoy que ocupa y qué mirada tiene de la vicepresidenta. No, creo que lo sabemos todos, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Yo lo dije siempre, lo dije el primer día que Cristina lo eligió. Ese sábado, creo que fue en mayo, por ahí. Fui a un canal de televisión, está grabado, dije, miren, Cristina eligió al peor. Y el que piense que Alberto Fernández es un chirolita está equivocado, no lo conocen a Alberto Fernández. Le encanta tomar decisiones. El problema de Alberto Fernández va a ser las decisiones que tome Alberto Fernández. Entonces, yo lo dije eso hace un año largo, o sea, un año 8 meses, 9 meses, allá por mayo del 19. Entonces yo te digo a vos, mirá, acá lo que está aconteciendo es que estamos evaluando las decisiones de Alberto Fernández, no las de Cristina. Porque aparte viene otro problema, que es cuántos dirigentes querés poner en la bolsa que dice fracasados. Ya pusimos a Macri. Yo puse a Macri, no la puse a Patricia Bullrich. No puse, puedo discutir con Cornejo todo lo que quieras, pero no lo puse. El fracaso de Macri es de Macri, no de Larreta. Ahora, ¿por qué quieren sumar en la bolsa del fracaso y poner más dirigentes? El fracaso es de Alberto Fernández. Y si el fracaso de Alberto Fernández, el riesgo para el peronismo es que sea para usted, por ejemplo... Sí. Perdón, lamentablemente alcanza y sobra con ese fracaso. Ahora, si la vocación es, yo lo entiendo desde la oposición, pero acá estamos conversando amigablemente al aire y no es un debate entre oficialismo y oposición. No, seguro, y usted fue un funcionario encumbrado de dos gobiernos y nosotros respetamos su opinión. Yo digo lo siguiente, perdón. De la misma manera que no pongo a Massa en la bolsa de fracasado, porque ¿por qué no lo ponemos a Massa? ¿Por qué queremos ponerle a Cristina? Este es el gobierno de Alberto Fernández. Y no estoy defendiendo ni a Cristina ni a Massa. Ya son grandecitos, se defienden solos, ¿eh?
Es decir, sacamos a Cristina, sacamos al presidente de la Cámara de Diputados, aliado en las últimas elecciones. Y Alberto Fernández, si usted ya lo llama fracaso, corre el riesgo de ser, o de tener un gobierno peor que el de Mauricio Macri para la mirada suya. Lógico. Pero ya es peor. El de Macri. En el caso de Mauricio Macri, tenías la billetera de papá. Cuando él era jovencita, era de Franco. Por eso, cuando él era jovencito, decíamos, Mauricio siempre vivió de Franco, ¿te acordás? Sí. Entonces ahí era el juego de si era de Franco porque no trabajaba o de Franco Macri, las dos cosas. Cuando creció y llegó a presidente, tenía la billetera, primero de los inversores internacionales, privados, y después del Fondo Monetario. Eso es una realidad evidente, vivió con la billetera ajena. Lo cual es muy fácil, porque cuando vos tenés la billetera de papá, cuando eras pibe, y después tenés la billetera de los inversores extranjeros, y después del Fondo Monetario, que te da el préstamo más grande de la historia, imagínate que te dio 44.000 millones de dólares en un año. Eso fue lo que le pasó a Alberto. Entre el 18, mitad del 18 y mitad del 19 le dieron 44.000 millones de dólares. Bueno, obviamente que cuando vos vivís con la billetera ajena, las restricciones son menores. Después te queda la deuda. Para el pueblo, ahora es mucho más complicado, porque no está la billetera ajena. Claro. Entonces, cuando vos lo evaluás, te decís, che, pero antes, aunque sea, podía comer asado cada 15 días. En el gobierno peronista comíamos asado toda la semana. Después con Macri cada 15 días. Y ahora con un mes, sí. Lo que pasa es que en el gobierno que comías cada 15 días porque era con la billetera ajena. Es obvio que esos 44.000 millones del fondo, entre otros, algo derramaba para abajo. ¿Está bien? Ahora lo de Alberto, con las restricciones que tiene y las barbaridades de decisiones que toma, porque no es que toma decisiones más o menos raras, son horrores lo que toma. Lo mismo que hablamos de la pandemia y que es sentido común, lo tenemos para la economía. Ahora, Alberto Fernández lo eligió Cristina Kirchner, lo eligió su presidente. ¿Y por qué no Guillermo Moreno? ¿Por qué Guillermo Moreno está fuera de este gobierno kirchnerista? Bueno, primero, yo no sé si es un gobierno kirchnerista. No sé qué es el kirchnerismo. Yo participé de un gobierno peronista. Y lo que yo les puedo asegurar es que este no es un gobierno peronista. Eso se lo aseguro. Y por eso es imposible que esté. Es imposible. No voy a trabajar con un presidente socialdemócrata. Es lo mismo que usted me dijera, ¿por qué no fue funcionario durante el gobierno de Alfonsín? ¿Por qué no fue funcionario durante el gobierno de la Rúa? Porque son socialdemócratas, son radicales socialdemócratas. Yo trabajo en gobierno peronista. Le quiero preguntar por la inflación. La respuesta es muy sencilla. Sí, le quiero preguntar por la inflación porque fue un tema que usted combatió y mucho, lo hizo en primera persona, con métodos que en algún momento generaron cierta polémica o desconfianza. Hoy las noticias es que en diciembre superó el 4%, que en enero se acelera. Hay una consultora privada que contrapone las estimaciones del gobierno, que dicen 29% para el 2021. Esta consultora señala que puede haber hasta un 56% de inflación. ¿Le falta el timón al gobierno allí? Guzmán no es un hombre de experiencia o que pueda estar, por ejemplo, en estos títulos que leíamos antes, que era el control de precios, algo que usted dedicó y mucho de su tiempo y energía. Primero, vos dijiste que las políticas que nosotros implementamos, ya en este caso personal, como secretario de Comercio, generaban desconfianza. ¿A qué te referís? No, yo digo que en algún momento fueron cuestionados los métodos que usted tenía. Se peleó con el Grupo Clarín y andaba con la indumentaria anti-Clarín. Los empresarios relataban que pasar con usted una reunión no era fácil. Usted lo puede negar, pero digo, es algo que se ha discutido públicamente, a eso me refiero. No, pero si lo de Clarín, ¿cómo lo voy a negar si hay un juicio? No, por eso. ¿Pero qué tiene que ver eso con la inflación? No entiendo. No, pero digo, usted lo hizo como parte de sus políticas, de su gestión y de su combate en aquel momento a la inflación. Le pregunto si el gobierno de hoy, que estamos hablando del gobierno de hoy... No, perdón, vamos a aclarar. No, a usted no le gustaban las noticias de Clarín, le decía inflación, inseguridad, corrupción, a usted no le gustaba. No, pero escúcheme, y se planteó contra Clarín. Sí. Escúcheme, caballero, vamos a acotar los temas. Sí. No vamos a la inflación. Queremos escuchar a Guillermo Moreno hablar de inflación, ¿puede ser? Por eso, estábamos hablando de inflación. Yo corrupción, seguridad de la Secretaría de Comercio no me metí nunca. ¿Está bien? ¿Me explico lo que digo o no? Sí, lo escucho. Bueno, no, pero que usted mezcló inflación,
seguridad y corrupción. No, ahí lo mezclamos con Clarín. Por eso yo digo, quiero que hablemos de inflación. Por eso, por la experiencia de Guillermo Moreno. ¿Cuál es la parte? No, pero aclaremos el principio, si no, empezamos de vuelta. Borramos la pregunta. Perfecto. Donde usted dijo que generaba desconfianza, porque cuando yo le pregunté a qué se refiere con desconfianza, me empezó a explicar el juicio que tuve y que fui condenado de Clarín miente. Sí. Bien, ¿qué tiene que ver eso con la inflación? Usted era parte de un gobierno que decía que Clarín mentía en todo. Por eso yo hablé de inflación, hablé de seguridad, hablé de corrupción. No, pero es que eso en todo caso tiene que llamar al secretario de Seguridad. Sí. Y no creo que el único funcionario que tuvo un juicio contra Mañeto contra Moreno, es Moreno. Por eso digo, vuelvo a esto y déjeme... Pero escúcheme, caballero, vamos de vuelta. Discúlpeme que lo corte, pero... No, yo entiendo. Usted me dice, sus métodos generaron desconfianza. Usted me dijo esto recién. Yo soy un hombre grande. No le puedo dejar, con todo respeto... No, lo entiendo y tiene razón. Yo digo, Moreno era un hombre... Moreno, la pregunta con todo gusto. ¿Cómo no? Yo quiero que hablemos de inflación con alguien que combatió la inflación, con alguien que buscó el control de precios... Y con alguien al que los empresarios le tenían, lo voy a decir distinto, respeto. Porque la verdad es que hay empresarios, hay sindicalistas en la Argentina que no son fáciles y que si el gobierno no tiene, si quiere, valga esta palabra, la mano dura, no es fácil. Escuché o leí algunas declaraciones suyas sobre que Guzmán no es un tipo, el ministro de Economía, un funcionario en realidad, está mejor dicho así, no tiene el bagaje o la experiencia para tratar con algunos empresarios, con algunos sindicalistas de peso que llevan muchísimos años más que él. Hablo de Moyano, hablo de Jansky. ¿Estoy en lo cierto? Más o menos. Si quiere lo aclaramos, lo que dije y lo que usted interpretó de lo que yo dije. ¿Cómo no? Primero, está muy bien que rectifique eso de la desconfianza, porque imagínense que nos están escuchando miles de personas. Yo no le puedo, con todo cariño se lo digo esto, permitir que usted diga Moreno generó actitudes que al pueblo le generaron desconfianza. Te pueden gustar o no, pero desconfianza es una palabra muy delicada. Por eso yo te dije, mirá, me parece que esa no es la palabra adecuada. Vos ya la retiraste y me reformulaste la pregunta y yo paso a contestarte. Mirá, lo que yo dije de Guzmán es muy raro elegir de ministro de Economía un muchacho, un tipo, como dijiste vos, nadie se va a ofender porque digamos un tipo, está claro que lo estás diciendo cariñosamente y yo también. Elegir un muchacho que 60 días de asumir los timón de uno de los sectores más complejos de la Argentina, que es la economía, 60 días antes estaba haciendo las compras en Nueva York y que estaba viviendo en Nueva York y que no conoce ni a los empresarios ni a los dirigentes sindicales argentinos porque nunca los vio, nunca los trató por la edad que tiene, los trabajos que hizo. Entonces, no entender cómo se hace la economía. La economía no es solo el bagaje teórico que te puede dar la facultad. Y en esto pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando a vos te dan el diploma de médico, te dicen 2 años de residencia. Y entonces en esos 2 años de residencia, el jefe de servicio es el que te va guiando, te va enseñando. Es aprender el oficio. Lo mismo te pasa en la economía. ¿Cómo vas a pensar que porque aprobaste las materias con 10 sabes economía? No existe el economista universal. Existe el economista que entiende el terreno donde tenés que librar la batalla, en este caso la conducción del hecho económico. Y para eso tenés que conocer a los actores. O sea, no es un problema de aptitud intelectual del ministro, sino que la práctica es infinitamente superior a la teoría. Infinitamente superior a la teoría. Entre la práctica y la teoría siempre tenés que elegir la práctica. Esto te lo enseña, entre otros, su santidad. Se ha cansado de decir, miren muchachos, entre el espacio y el tiempo elijan el espacio, entre la teoría y la práctica elijan la práctica. Ahora, la cabeza que elige ese ministro y que va al Congreso, hincha el pecho y dice, somos un gobierno de científicos, es el presidente. No es que uno está inventando algunas historias, está diciendo, mire, estoy repitiendo lo que dijo Alberto Fernández.
¿Cómo vas a plantearle vos al pueblo de la patria que vas a hacer un gobierno de científicos? ¿Pero en qué cabeza cabe si el método científico de averiguar, entre comillas, la verdad es un método a mediano y largo plazo? De reflexión, de introspección, de ensayo y error, etcétera, 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 hasta que el científico llega a una conclusión y es sometida esa conclusión a la veracidad de la comunidad científica. Y recién ahí vos podés decir esto razonablemente, hasta que no cambie el marco teórico, se acerca a cierta verdad. Nada más lejos el método científico de construcción de la verdad que el poder ejecutivo, que tiene que estar tomando decisiones cada 2 minutos. Por eso el método de selección de la política es tan complejo. El problema es que Alberto no pasó ese método de selección, lo eligió Cristina. Y por eso es un error garrafal, porque no pasó el método de selección. Es lo mismo que pasó alguna vez con un técnico de fútbol que, como el hijo jugaba al fútbol, lo llevó a jugar a primera. Y fue un fracaso. ¿Y por qué está mal? Porque no pasó el método de selección. No, el método de selección de la política es muy cruel. Es cierto, pero ese método de selección permite que como mínimo, el sentido común es el que tiene que iluminar la toma de decisiones. Si algo no puede no tener un presidente de sentido común, ¿le puede faltar conocimiento? Sí, para eso tiene los asesores, secretarios, ministros. ¿Y por qué el sentido común? Porque ante 2 ministros que opinan distintos sobre un tema, él tiene que decidir desde la soledad del poder. Sí. Y cuando se decide desde la soledad del poder es verdad. Y eso de las películas norteamericanas, donde llega el presidente y todos los funcionarios tienen una carpeta y debaten y bla, bla, y toman la mejor decisión, es falso. No es así. Las decisiones también en los gobiernos se toman muchas veces como se toman en la familia. Mira, debatimos, plap, plip, y el jefe de la familia termina decidiendo. Sí, bien. Y en los negocios también, no, vamos a alquilar tal esquina, no, vamos a alquilar la otra, no, mejor la otra, no, mejor porque va por la derecha, va por la izquierda, le da el sol a la tarde. Y al final, el que baja el martillo en el directorio, después que escucha a todos, en la soledad del poder, esa es la soledad del poder, tiene que tomar la decisión. Y lo que no le puede faltar el sentido común. Bien. ¿Y cómo garantizás que los que toman decisiones tienen sentido común? Y por el método de selección. Claro. Y acá viene un problema con el método de selección de Alberto Fernández. Es triste lo que te estoy diciendo. Sí, lo entiendo. Por eso le quiero preguntar, por sí o por no, si el gobierno en este camino va a perder las elecciones de medio término. El gobierno fracasa. Es mucho más contundente que perder las elecciones. Fracasa. Bien. ¿Vos conocés alguna palabra más cruel que el fracaso? No, y menos para un gobierno que se supone, tiene el enorme desafío de sacar a la Argentina de la crisis social y económica, además de la sanitaria que se ha presentado, que es mucho más amplia también. Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior de los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, tuvo la gentileza de atendernos esta mañana. Le queremos agradecer su tiempo con Radio de Rosario. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias y que tenga buena semana. Igualmente. Guillermo Moreno a las 9:30. Moreno te saluda, los soldados.